Buenas tardes, hoy día junto con mi compañera María Paz Álvarez y yo Jennifer Etzmauk presentaremos nuestro trabajo práctico, el que consiste en la terapia cognitiva basada en mindfulness. ¿Qué veremos en esta presentación? Bueno, primero que todo veremos qué es el mindfulness, cómo se aplica, la relación que tiene con la psicoterapia, la relación terapéutica y del terapeuta, los conceptos teóricos importantes, sus casos clínicos e investigaciones actualizadas. Ahora bien, ¿qué es esto? Bueno, la terapia cognitiva basada en el mindfulness es una técnica de meditación que consiste básicamente en observar la realidad en el momento presente, sin intenciones de juzgar y con plena apertura y aceptación. Esta nace como un programa de prevención de recaídas en pacientes de depresión. Esta combina la meditación con la adquisición de habilidades prácticas que caracterizan la terapia cognitiva, con la interrupción de patrones de pensamiento que conducen a estados depresivos o ansiosos. ¿Qué significa mindfulness? Traducido en inglés el término SATI, S-A-T-I, que significa conciencia, atención y recuerdo. En castellano, atención plena, conciencia plena. Las definiciones de mindfulness son variadas. La gran mayoría tienen en común la observación de la realidad en el momento presente con aceptación. Puede utilizarse para referirnos a tres situaciones: un constructo, una práctica y un proceso psicológico. Como constructo tiene múltiples definiciones, todas centradas en la experiencia del momento presente con aceptación y sin juzgar. Mindfulness puede ser relacionado con otros constructos como metacognición, conciencia reflexiva y aceptación. Como práctica, el mindfulness permite a profesionales y pacientes también admitir cada uno de sus pensamientos y emociones, sean cuales sean, sin juzgarlos. Mindfulness propone entrenar a las personas a fin que puedan identificar en cada instante sus propias sensaciones, emociones y pensamientos, tratando de sacarlas de la tiranía del lenguaje y, por lo tanto, del prejuicio y subyugación a las categorías y conceptos. Como proceso psicológico, mindfulness supone focalizar nuestra atención en lo que estamos haciendo, sintiendo, para ser conscientes del devenir de nuestro organismo y conducta. Para ello hay que pasar de la reactividad de la mente, que son las respuestas automáticas e inconscientes, a la responsabilidad, que son respuestas controladas y conscientes. Es decir, sacar a la mente del piloto automático. Sentimiento o sensación aparece en el campo atencional, es reconocida y aceptada tal y como es. Luego tenemos en el 2007 a Simon, que dice que la capacidad humana universal y básica, que consiste en la posibilidad de ser consistentes de los contenidos de la mente momento a momento. Ahora bien, uno de los autores más principales podemos nombrar a Sindel, a Mark y a John. Es importante también mencionar que la terapia cognitiva basada en el mindfulness nació a partir de los años 60. Aplicaciones del mindfulness: problemas emocionales, estrés, trastornos de ansiedad, trastornos de la alimentación, problemas del estado de ánimo, que son depresión y trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, problemas somáticos, que serían la psoriasis, fibromialgia y dolor crónico. Ahora vamos a estar hablando de cómo se aplica el mindfulness. Bueno, este trata de 5 Zen, la atención del momento presente, que básicamente habla de cómo tú te tienes que centrar en tu momento, en el ahora, y no estar pendiente de tu pasado o de tu futuro. ¿Qué quiere decir esto? Han habido muchas problemáticas en cuál se tiene que enfocar la persona, si en sus procesos internos o en su vivencia diaria. Pero todo esto se puede ir trabajando durante la meditación. Ahora bien, viene la apertura a la experiencia. Esta es la capacidad de poder observar la experiencia sin interponer el filtro de las propias creencias. Luego tenemos la aceptación, que esta se puede definir como una aceptación, como experimentar los eventos plenamente y sin defensa, tal y como son. Luego tenemos el dejar pasar, que este consiste en desprenderse, desapegarse de algo a lo que nos estamos aferrando. Luego tenemos la intención, que esta habla de que cada persona persigue cuando practica mindfulness.
Esto podría sonar contradictorio con una de las actitudes de este mismo, que es el no esforzarse por conseguir ningún propósito. Pero cuando se está meditando, no se debe tratar de conseguir ningún propósito inmediato. Simplemente hay que participar con conciencia plena de lo que estamos haciendo. Sin embargo, también hay que tener un propósito, un objetivo personal para movernos hacia ese propósito. Mindfulness y psicoterapia. 1. Psicoterapia gestáltica. Terapia de orientación humanista que nace en la década del 50 de la mano de su máximo representante y fundador, el psiquiatra y psicoanalista alemán Fritz Perls. Es una terapia de corte evidencial que usa dinámicas grupales, psicodrama y técnicas como la silla vacía. Dentro de sus postulados está el concepto del aquí y ahora, que significa el darse cuenta de nuestro entorno y de nosotros mismos en el presente. Esto está bastante emparentado con el concepto de mindfulness. 2. Terapia conductual dialéctica, por sus siglas TCD. Es un programa desarrollado para tratar personas con desregulación emocional y conductas disfuncionales severas como intentos suicidas y conductas autolesivas, siendo las personas con trastorno en límite de personalidad las principales beneficiadas de este tratamiento, aunque en los últimos años se ha ampliado su uso a adicciones y trastornos de conducta alimentaria. Fue creada por la psicóloga Macha Linehan en la década del 90. Pertenece a la llamada tercera generación de terapia psicológica. La TCD combina elementos conductuales con validación y aceptación basados en filosofías budistas y zen, buscando una dialéctica entre la aceptación y el cambio. El tratamiento original consiste en un paquete de entrenamiento en habilidades, terapias individuales, consultas telefónicas y terapia para los familiares. En la TCD, el mindfulness forma parte de una de las 4 habilidades que los pacientes deben aprender, que les sirve para tolerar el malestar así como para regular sus emociones. 3. Terapia de aceptación y compromiso, por sus siglas ACT. Fue desarrollada por Hayes en 1999. Es un enfoque conductual que se apoya en el funcionalismo contextual y comparte raíces filosóficas con el constructivismo y el constructivismo social. Se basa en la teoría de los marcos relacionales, según la cual la conducta verbal de los seres humanos está determinada por la habilidad aprendida de relacionar eventos de manera arbitraria y transformar las funciones de un estímulo en base a su relación con otro. Los conceptos claves de la ACT son la fusión, evaluación, evitación y razonamiento. La fusión cognitiva se refiere a la tendencia a que el conocimiento verbal domine otras fuentes de regulación conductual. A partir de la fusión cognitiva, la conducta humana es más guiada por redes verbales inflexibles que por el contacto con las contingencias ambientales, afectando no solo la conceptualización del pasado o el futuro, sino también la idea de que las personas tienen de sí mismas. Para trabajar la fusión cognitiva se usa ejercicio de meditación y de mindfulness. Terapia breve relacional, BRT, ha sido desarrollado por Safran y Muran en el año 2005. No es un enfoque multicomponente, sino una forma de abordar sesiones de psicoterapia. Es un enfoque psicodinámico basado en el constructivismo dialéctico y la perspectiva hermenéutica, según la cual la realidad es tanto construida como descubierta. La BRT no tiene un formato fijo ni una duración predeterminada, sino que se define por una forma particular de abordar las sesiones individuales de psicoterapia y por el uso de estrategias de resolución de las rupturas de las alianzas terapéuticas. La BRT considera que el desarrollo de mindfulness en los pacientes es básico para la consecución de los objetivos de la psicoterapia, ya que requieren aprendizaje experiencial que solo se puede obtener manteniendo la atención, así como el mindfulness también puede ayudar a desautomatizar el funcionamiento cognitivo para dejar de adherirse a los propios pensamientos y sentimientos. 5. Reducción del estrés basado en mindfulness, por sus siglas MBSR. Es el enfoque pionero en la integración de las técnicas de meditación en la medicina y psicología occidental. Fue desarrollado por Jon Kabat-Zinn en 1982. Para poder afrontar el sufrimiento y el estrés, el MBSR propone adoptar unas actitudes concretas durante la práctica de los ejercicios integrados en el programa. Todas ellas devienen del Zen y son las siguientes: no juzgar, tener paciencia, mente de principiante, tener confianza en la propiedad y en la bondad y sabiduría básica, no esforzarse por conseguir ningún propósito, aceptar y dejar pasar. Los componentes del programa son 5.
la meditación estática, la atención en la vida cotidiana, la meditación caminando, la revisión atenta del cuerpo y el Hatha Yoga. La duración del programa es de 8 semanas. Estos participantes realizan autorregistro y practican los ejercicios individualmente en sus casas, con ayuda audiovisual. Este programa se imparte en numerosos hospitales y clínicas de Estados Unidos y se considera un complemento para el tratamiento de patologías susceptibles de provocar estrés como psoriasis, cáncer, fibromialgia, recuperación postinfarto, etc. 6. Terapia cognitiva basada en Mindfulness, MBST. Fue desarrollado por Segal, Williams y Tisdale en el 2002 para prevenir recaídas de la depresión crónica. Ellos proponen que las recaídas se deben a reactivación de patrones de pensamientos negativos cuando surgen estados de ánimo disfóricos. Utiliza, además de las técnicas provenientes del MBSR, técnicas cognitivo-conductuales. A diferencia de las terapias cognitivas clásicas, que se centran en cambiar el contenido del pensamiento de los pacientes, la MBST entrena a los pacientes para cambiar el modo de relacionarse con sus pensamientos, para que tomen conciencia de sus pensamientos y emociones negativas, con el cual se facilita el proceso de afronte llamado por ellos descentramiento. Ahora vamos a estar hablando de la relación terapéutica y del terapeuta. Bueno, en la efectividad de una psicoterapia resulta muy importante la relación que se establece entre el paciente y el terapeuta. Esto se va a ir forjando a través de la intervención que el terapeuta vaya utilizando. Muchos investigadores han apuntado que el mindfulness es una parte esencial del desarrollo de la psicoterapia. Incluso Siegel afirmaba que la práctica de mindfulness puede considerarse el entrenamiento básico para que la mente del terapeuta. Cuando estamos en el mindfulness, somos conscientes de la conciencia. Nos damos cuenta que no somos el contenido de la conciencia y estamos abiertos a lo que se nos manifieste de la conciencia. No estamos rígidos ni cerrados, sino que somos flexibles y abiertos a lo que pasa. Por lo tanto, estamos en presencia. ¿Qué significa esto? Esta presencia es necesaria para que la relación terapéutica sea tal. Dirijamos la presencia hacia el paciente y estemos con él o ella abiertos a una experiencia de manera incondicional. Sobre la presencia se reduce la sintonía. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando nos dirijamos nuestra atención hacia el otro y llevamos su mundo interior hacia el mundo interior. Con la presencia y la sintonía tenemos la resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el terapeuta y el paciente quedan unidos formando un todo, pero a la vez permanecen diferenciados. Es en este momento que el paciente se siente sentido y se logró la relación terapéutica de una manera correcta. Entonces podríamos decir que el mindfulness es una resonancia intrapersonal y la relación terapéutica es una resonancia interpersonal. Factores. La investigación sobre los efectos mindfulness en los terapeutas está emergiendo gradualmente. Factores necesarios para establecer una buena terapia como la empatía, compasión, habilidades de consejería, control de estrés y ansiedad, entre otros, han sido evaluados en su relación con el mindfulness. En la tabla a continuación se resumen estos factores y el efecto del mindfulness sobre ellos. Por ejemplo, la empatía, que promueve, valga la redundancia, la empatía hacia los pacientes, ayuda a desarrollar su capacidad de experimentar y comunicar sensaciones internas. En la compasión deriva de la empatía, relacionada con no juzgar y no reaccionar del mindfulness. Habilidades de consejería y control de estrés y ansiedad, y junto con otros beneficios. Ahora vamos a estar viendo casos clínicos que se pueden trabajar a través de la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Entre estos tenemos el estrés, distrés, los trastornos del estado del ánimo, trastornos de ansiedad, la somatización, el abuso de sustancias, el trastorno de conducta alimentaria, trastornos de personalidad, el dolor, el cáncer, enfermedades cerebrovasculares, entre muchas más que se pueden ir trabajando a través de este tipo de terapia. Ahora bien, vamos a estar nombrando una
que va a ser el trastorno de ansiedad. En un estudio realizado por Evans en el 2008, se evaluó a 11 pacientes con trastornos de ansiedad, es decir, el TAC, que recibieron este tratamiento. Los resultados obtenidos indicaron significativas reducciones en los síntomas ansiosos y depresivos respecto a la línea basal, por lo que los investigadores incluyeron finalmente el MBCT, que es efectivo tratamiento para el TAC. En otro estudio, Hugh, en el 2013 comparó 39 pacientes con TAC que recibieron por 8 semanas este tratamiento, esta terapia, y un grupo de control. Los resultados informaron una significativa reducción de la ansiedad en el grupo con MBSR, por lo que los autores concluyeron que esta puede ser beneficiosa para reducir síntomas ansiosos en el TAC, así como para disminuir la reactividad al estrés. Ejemplos. Estrés, distrés. La evidencia sobre mindfulness incluye revisiones sobre estrés y distrés. La mayoría no define la diferencia entre estos términos, usándolos indistintamente. Cowrie, en el 2013, en un metaanálisis sobre las intervenciones basadas en mindfulness, revisó un total de 209 estudios, concluyendo que las intervenciones basadas en mindfulness son tratamientos efectivos para una variedad de problemas psicológicos, en especial el estrés. También Cowrie, en otro metaanálisis sobre MBSR, publicado ese año, de un total de 29 estudios, se concluyó que el MBSR es moderadamente efectivo para reducir el estrés. 2. Trastorno del estado de ánimo. Kleining, Jovas, Cho y Credi en el 2012 realizaron un metaanálisis donde se evalúa la eficacia de las intervenciones basadas en mindfulness en síntomas depresivos en personas con patologías mentales, que incluyó 39 estudios. Se concluyó que las intervenciones basadas en mindfulness eran eficaces para aliviar los síntomas depresivos y sugerían usarlos en conjunto con otros tratamientos. Tisdale, en el 2000 y el 2004, encontró que existe un mayor riesgo de recaída en pacientes con 3 o más episodios depresivos, debido a que estos tienen rumiaciones depresivas conectados a emociones negativas independientemente de factores externos. Asimismo, tienen procesos de recaída relacionados fundamentalmente con factores internos, al contrario que las personas con 2 episodios depresivos, que tienen un patrón de recaída relacionado fundamentalmente con sucesos externos, a diferencia del anterior. Piet y Ugart, en un metaanálisis que evaluó la eficacia del MBCT en la prevención de recaída de pacientes con depresión mayor recurrente, indican que la MBCT es efectiva para prevenir recaídas en pacientes con depresión mayor recurrente, sobre todo con 3 o más episodios previos. La MBCT resultaría eficaz para prevenir recaídas en pacientes recuperados con 3 o más recaídas, porque interrumpe el patrón de pensamiento rumiador en momentos de riesgo de recaída. Williams, Alatic y Crane realizaron un estudio preliminar evaluando los efectos de la MBCT en trastorno bipolar entre los estudios y episodios de funcionamiento. Este estudio sugiere un efecto positivo inmediato sobre los síntomas ansiosos y depresivos, así como la ideación suicida en estos pacientes. Perich, en el 2013, en un estudio de seguimiento de 12 meses, comparó un grupo de pacientes con trastorno bipolar que recibió MBCT y otro grupo que solo recibió fármaco. No observó una reducción significativa de síntomas depresivos maníacos del número total de episodios o gravedad de los síntomas a los 12 meses de seguimiento. Sin embargo, sí hubo disminución de ansiedad en el grupo que recibió MBCT. 3. Trastorno de ansiedad. En un estudio realizado por Evans, en el 2008 se evaluó a 11 pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, por sus siglas TAG, que recibieron entrenamiento en MBCT. Los resultados obtenidos indicaron significativa reducción de síntomas ansiosos y depresivos respecto a la línea basal, por lo que los investigadores concluyeron que el MBCT es un efectivo tratamiento para el TAC. En otro estudio, Hogg, en el 2013, comparó 39 pacientes con TAC que recibieron por 8 semanas de entrenamiento en MBSR y en un grupo control. Los resultados informaron significativa reducción de la ansiedad en el grupo con MBSR, por lo que los autores concluyeron que
La MBCR puede ser beneficiosa para reducir síntomas ansiosos en TAC, así como disminuir la reactividad del estrés. En relación al trastorno por estrés postraumático, por sus siglas TEP, una revisión hecha por Kim en el 2013 sobre la práctica mente y cuerpo, que incluyen prácticas de meditación, indican que estas prácticas mejoran la constelación de síntomas del TEP, tales como pensamientos intrusivos, evitación e hiperactivación. Poluzny en el 2009 evaluó a 2 grupos de veteranos de guerra. Un grupo asignado a recibir MBCR y el otro grupo recibió terapia grupal centrada en el presente. En ambos grupos hubo mejoría clínica de los síntomas de TEP, pero en el grupo de MBCR la mejoría fue más significativa. Somatización. En una revisión sistemática realizada en el 2013 para evaluar la eficacia de las intervenciones basadas en mindfulness, Laca y Schofield hallaron que estas intervenciones disminuían el dolor, la ansiedad, depresión y la severidad de los síntomas asociados con la somatización y mejoraba la calidad de vida de los pacientes. Los autores concluyeron que las intervenciones basadas en mindfulness podrían ser útiles para tratar algunos aspectos del trastorno de somatización. Jorback en el 2013 en un estudio randomizado con un año de seguimiento evaluó un total de 119 pacientes con somatización y síndromes funcionales somáticos, como fibromialgia, colon irritable y síndrome de fatiga crónica. Se les colocó de manera aleatoria en 2 grupos. Uno recibió MBCR y MBCT, mientras que el otro recibió atención médica y terapia cognitivo-conductual breve. La mejoría se obtuvo al final del tratamiento para el grupo de MBCR y MBCT y se mantuvo durante el año de seguimiento. En cambio, el otro grupo no obtuvo ningún cambio al final del seguimiento. 5. Abuso de sustancias. Chiesa y Cerretti. En el 2014 realizaron una revisión sistemática que incluyó 24 estudios indicando que la evidencia actual sugiere que las intervenciones basadas en mindfulness pueden reducir la compulsión por el consumo de sustancias como alcohol, cocaína, marihuana, anfetaminas, tabaco, opiáceos. Es un grado significativamente mayor que los controles de lista de espera y los grupos de apoyo. 6. Trastornos de conducta alimentaria. Chris Taylor creó en 1999 un programa denominado Entrenamiento de la Conciencia de la Alimentación basada en Mindfulness, MBIEAT. Programa creado para tratar el trastorno por atracones y situaciones similares. El MBEAT busca que el paciente cultive a través de sesiones individuales y grupales el mindfulness, la conciencia, el comer, el balance emocional y la autoaceptación. La evidencia actual refiere que este programa disminuye el número de atracones, mejora el sentido de autocontrol y disminuye los síntomas depresivos. 7. Trastornos de personalidad. El uso de mindfulness en trastorno de personalidad se ha dado casi a exclusividad en el contexto del tratamiento del trastorno límite de personalidad a través de la TCD. La TCD cuenta con mayor apoyo empírico frente a otras terapias para el tratamiento del trastorno límite de personalidad, reduciendo el número de intentos suicidas e ideas suicidas, el número de internamiento y visitas al servicio de emergencia y el abandono de la terapia. También se vio que era útil en poblaciones con gran comorbilidad y abuso de sustancias. Dolor. 2 estudios controlados compararon MBCR y MBSR asociados a masajes versus un control de lista de espera y encontraron que estas intervenciones fueron más eficaces para reducir el dolor y el malestar psicológico que el tratamiento usual. Además, ambas intervenciones proveyeron un incremento significativo de la aceptación del dolor y de la función física. Reiner, Tibi y Lifshitz en el 2013 realizaron una revisión de 16 estudios sobre intervenciones basadas en mindfulness para el dolor, hallando que estas intervenciones disminuían la intensidad del dolor en pacientes con dolor crónico. Sin embargo, la evidencia sobre el rol del mindfulness en el dolor aún no es concluyente, ya que existen otras revisiones y metaanálisis que informan que no hay datos suficientes para afirmar que el mindfulness alivia el dolor. 9. Cáncer. Ledesma y Cumano en el 2009 evaluaron los efectos del MBSR en el estado de salud física y mental de varios pacientes con cáncer. Los resultados sugirieron que MBCR puede mejorar el ajuste psicosocial de los pacientes con cáncer.
En el 2012, Kramer realizó un metaanálisis cuyo objetivo fue evaluar la eficacia de la MBCR en pacientes con cáncer de mama, en comparación con los cuidados habituales. MBCR fue superior a la disminución de la depresión y la ansiedad, pero aún los resultados no son generalizables. Por lo tanto, el mindfulness podría ser una importante intervención para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Enfermedades cerebrovascular. Una revisión sistemática hecha por Lawrence en el 2013 que tuvo por objetivo evaluar los beneficios de las intervenciones basadas en mindfulness en el ataque isquémico transitorio y el accidente cerebrovascular encontró una tendencia positiva a favor de los beneficios de las intervenciones basadas en mindfulness en una serie de efectos psicológicos, fisiológicos y psicosociales, como ansiedad, depresión, presión arterial, percepción de la salud y calidad de vida. Otra revisión sistemática hecha por Lazaridou, Pilbrocky y Tsica en el 2013 evaluó la eficacia de la práctica de yoga y mindfulness para rehabilitación del accidente cerebrovascular. Los estudios informaron resultados positivos, incluyendo mejoras en la cognición, el estado de ánimo, el equilibrio y la reducción de estrés. Por lo tanto, el yoga y el mindfulness podrían ser valiosas opciones de intervención autoadministradas para la rehabilitación del accidente cerebrovascular. Otras aplicaciones. Se han encontrado resultados clínicos positivos del mindfulness, también en hipertensión arterial, disminución de los niveles de presión, esclerosis múltiple, mejora la calidad de vida y salud mental, fibromialgia, disminución del dolor y artritis reumatoide, reducción del malestar y depresión. Ahora vamos a estar hablando de investigaciones actualizadas. La investigación de mindfulness es una de las que predomina en el área de salud mental. En las neurociencias, en la educación, está en 5 áreas con mayor número de estudios publicados en mindfulness entre los años 2015 y 2021. Tenemos a psicología con un 45.2%, a psiquiatría con un 21.4%, a las neurociencias con un 7.1%, a la educación con un 6.1% y, por último, la salud pública con un 5.2%. Es súper interesante notar que dentro de estas demás áreas de estudio donde se investigan mindfulness están algunas como los negocios con 371 estudios, la oncología con 219 estudios, el abuso de sustancias con 200 estudios o farmacología con 115 estudios. Estos estudios empíricos más citados nos dicen cómo medir exactamente mindfulness y existen distintas escalas que intentan medir esta capacidad. Una de estas escalas es la atención plena o sus siglas MAAS. Ahora bien, los dejo con mi compañera para las respectivas conclusiones. En cuanto a las conclusiones, mindfulness es una práctica que no es novedosa, proviene de la tradición budista y no es sinónimo de meditación sino una forma de ella. Existen muchas definiciones de mindfulness, sin embargo se puede concluir en que mindfulness es la atención plena de la realidad, en el momento presente sin juzgar y con aceptación. Existen en la actualidad varios enfoques psicoterapéuticos que usan el mindfulness como herramienta de trabajo dentro de sus programas y otros que se basan en el mindfulness. Estos enfoques han demostrado utilidad en el manejo del estrés, recaídas depresivas y reparación de rupturas de alianza terapéutica. La evidencia clínica muestra una serie de aplicaciones clínicas para el mindfulness, tanto problemas de salud mental y física, además de ser útil en la relación terapéutica y el fortalecimiento de habilidades necesarias para todo terapéutica. Sin embargo, a pesar de existir abundantes estudios sobre la aplicación del mindfulness, aún no son concluyentes sus hallazgos. Esto se puede deber de la heterogeneidad del concepto del mindfulness, a la falta de operacionalización de los conceptos relacionados al mismo, a las poblaciones pequeñas en contra de los estudios y los diferentes programas que usan mindfulness, y que la mayoría de los estudios usan autorreportes para evaluar los resultados de la intervención. Concluimos que es necesario ampliar la investigación del mindfulness en aspectos importantes que permiten entender mejor la forma como actúa, estudios sobre mecanismos de acción, aspectos neurobiológicos y fortalecer la evidencia clínica son puntos a tener en cuenta en futuras investigaciones sobre mindfulness. Cerrando con lo que dijo mi compañera, damos gracias por la atención sobre nuestra presentación de la terapia cognitiva basada en mindfulness.
Gracias.